Esta segunda intervención sobre Aristófanes me voy a referir a tres de sus obras, a las aves, las nubes y las ranas. Las aves es quizá la obra mejor de Aristófanes. Se le puede comparar solamente el sueño de una noche de verano de Shakespeare. Se trata, como la obra de Shakespeare, de una obra profundamente simbólica. Se basa en el motivo de los dos amigos y lo que plantea es una crítica de la religión y una crítica de la humanidad en su conjunto. Esta obra se ha prestado a una interpretación alegórica. La interpretación alegórica es existe una gran confusión sobre el término alegoría, ¿no? La interpretación alegórica es un tipo de interpretación que siempre es falso, ¿eh? Y es un complemento de la interpretación literal. Como la interpretación literal nos sirve para explicar las obras, surge la alegoría en la que el intérprete proyecta sus intereses y su visión del mundo. No tiene nada que ver con la visión del mundo del autor. Como digo, el objeto de esta obra es la rebelión ante los dioses. Es una réplica al Prometeo, al Prometeo de Esquilo y a la fábula de Prometeo, y está basada en el simbolismo y en un simbolismo del grotesco. Hay que entender aquí el grotesco como la combinación de humor, libre imaginación y referencias históricas, reales y concretas. El objetivo de esto es la crítica social y sobre todo una crítica social que en la obra se manifiesta con los visitantes inoportunos y sobre todo dar una alternativa a la religión tradicional, lo cual ha dado lugar a una larga polémica sobre la posición de Aristófanes sobre la religión. Como digo, es la obra más importante de Aristófanes y también la más larga, la que plantea con mayor profundidad los grandes debates acerca de la humanidad. Las nubes es sobre todo una crítica de la sofística. Esa crítica de la sofística, que también es la crítica que hace Platón, aparece como una crítica de la figura de Sócrates. Esto ha dado lugar a un debate sobre si ese Sócrates tiene correspondencia con el Sócrates histórico. Mi posición es que no. Sócrates era ya un personaje de otros comediógrafos y Aristófanes lo toma porque forma parte del capital de la comedia, ¿no? Y la visión que da aquí de Sócrates no tiene por qué corresponderse en absoluto con el Sócrates real. ¿Por qué? Pues porque tiene más visos de verosimilitud el Sócrates de Platón, el Sócrates de Jenofonte, además en el Sócrates del banquete de Platón, pues vemos que aparece ahí una relación grata entre Sócrates y Aristófanes. Y la interpretación literal pretende ver como realista todo. Esto es un error. La literalidad solo se puede entender como realista en el mundo moderno. En la antigüedad no tiene por qué serlo. Y esa interpretación realista no es más que una proyección de la forma de entender la literatura en la actualidad a la antigüedad.
siempre falsa. En esta obra se suelen basar los teóricos que ven el conservadurismo de Aristófanes, porque lo ven como una reacción contra la sofística, contra el saber. Pero aquí ocurre lo mismo que lo que veíamos en el vídeo interior sobre Cleón y sobre la demagogia de los populistas. No, se puede ser crítico con la demagogia y favorable a las posiciones del demos, ¿no? Pues aquí lo mismo, se puede ser crítico con los abusos de los sofistas, sobre todo de los retóricos, y como lo es Platón también, ¿no? Y se puede ser partidario del saber. En esta obra hay un segundo elemento que es la crítica de la literatura, en concreto la crítica de Eurípides. Ocurre que el personaje central, que es Estrepsíades, que es un campesino rico, arruinado y tonto, tiene que enviar a su hijo Fidípides a estudiar la sofística para que le defiendan los juicios, porque no piensa pagar a los acreedores. Y Fidípides aprende el pensamiento nuevo, los argumentos falsos de la sofística, consigue que su padre no pague a los acreedores, pero un día decide irse al teatro a ver una obra de Eurípides y Estrepsíades le dice que Eurípides no es un buen autor, que el bueno era Esquilo, y la respuesta de Fidípides es dar una paliza a su padre. Y la lección que saca Estrepsíades, aunque sea tonto, es que es preferible pagar a los acreedores a recibir una paliza del hijo. La consecuencia que podemos sacar de esto es la conexión entre monetarismo, retórica y la oposición que se puede albergar desde la tradición, no siendo un defensor de la tradición a ultranza, sino siendo un defensor de las mejores lecciones de la tradición, entre ellas la de respetar a los padres. La tercera obra, Ranas, es la crítica de la literatura. Y ocurre en esta obra que Eurípides ha muerto, había muerto recientemente, y los atenienses se quedan sin una guía moral y le piden al dios Dionisos que rescate a Eurípides del mundo de los muertos, que lo resucite, lo devuelva al mundo de los vivos. Ocurre que cuando Dionisos emprende esa tarea, en el mundo de los muertos le dicen que el mejor poeta trágico que hay allí es Esquilo, y se produce un reto verbal, un juego verbal entre, es decir, un género grotesco entre Eurípides y Esquilo. Y finalmente se produce un juicio muy al gusto de los poetas trágicos, y en ese juicio, un juicio grotesco porque consiste en que la justicia saca una balanza, ponen versos el uno y el otro y resulta ganador Esquilo. Y no solo resulta ganador, sino que dice que después de él el mejor poeta trágico es Sófocles. Y en consecuencia Dionisos decide resucitar a Esquilo y no a Eurípides. Bueno, la consecuencia de todo esto es un humorismo cultural. La posteridad ha llamado al humorismo cultural humor inglés, pero vemos que el primero de los conservados, el primero en crear el humorismo cultural es Aristófanes. Y ese humorismo, como digo, se basa en el grotesco,
es decir, en la estética primordial de la humanidad, que combina la risa con la libre imaginación y con la defensa de los mejores valores de la tradición. La tradición es como Jano, tiene dos caras, una cara que impide la libertad y otra cara que refuerza la libertad, refuerza la libre imaginación y se basa en los mejores valores que puede ofrecer la tradición.